hay pocas cosas más, digamos, estos son los temas que están en la agenda nacional, pero yo quería, y se los comenté desde que empezó el programa, comentarles de un tema poco común, no nos dedicamos en general a hacer eso, pero que me pareció muy interesante, muy relevante por todo lo que implica. Finalmente, lo poco que podemos saber de lo que era la vida en el México prehispánico o posterior a la conquista, en este caso, inmediatamente posterior, los valores, en fin, muchísimas cosas. Y resulta que para eso existe un documento precioso que se llama el Códice Florentino y un equipo de 68 investigadores, científicos, lingüistas, financiados por el Getty Research Institute de Los Ángeles, ha escaneado, digitalizado los casi 2.500 páginas del manuscrito y están ya traducidas al español, al inglés y al náhuatl actual. Le agradezco mucho. Para platicar de este tema está con nosotros Diana Magaloni. Ella es la subdirectora del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y ha estado metida también en este proyecto. Diana, te agradezco muchísimo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Denise, muy bien. Creo que es importante darle la importancia a esto y lo que nos acerca a los comunes y corrientes, digamos, de la historia y de los detalles y de cómo era esa vida. Sí, además es un documento único en el mundo. O sea, muy poco después de que la conquista llegó a México, un franciscano, Fray Bernardino de Sahagún, con un grupo de intelectuales nahuas, empezaron a visitar todos los pueblos del centro de México preguntando las cosas más importantes sobre el pasado y el presente. Todas las preguntas llegaron en pinturas, porque esa era la forma en la que se escribía en el pasado. Pero quienes... Se me fue. Ay, qué horror, en un momento como este, por Dios. Bueno, vamos a tratar de recuperarla. Me quedan un par de minutitos, pero estoy segura que vamos a recuperar a Diana Magaloni. Efectivamente, imagínense esto qué significa. Y además, lo que tenemos que agradecerle a este cura que haya tomado una decisión de preservar esa información, pero luego de que se haya preservado y de que se fue a Europa y todo, y eso nos los va a decir. A ver, me dicen cuando la tengamos, ya está. Diana, retomamos la conversación porque se cortó la llamada. Sí, perfecto. No te preocupes, pero lo que te quiero advertir es que como en 1 minuto y medio voy a tener que hacer un corte, te voy a pedir que te quedes para que sigamos, pero bueno, lo que tú dices es extraordinario. Lo que él decida es conservar esta información, esta que está a punto de desaparecer en su momento y que es mantengamos esta información. En realidad. Pero quienes realmente traducen y sirven como si fueran unos brokers entre una cultura y otra, son los intelectuales nahuas. Y son intelectuales que ya conocen el mundo occidental, porque en 1528, 7 años después de la conquista, hay documentos escritos en náhuatl alfabético, español y latín por ellos. Entonces ellos ya entendieron de qué va. Ellos ya entendieron que hacen ya parte de un mundo que se extiende mucho más allá de lo que era Mesoamérica, que cruza el océano y que tienen que abarcar ellos mismos la cultura europea. Y por lo tanto que su lugar en este proyecto significa, ellos deben haber entendido que iban a mandar un mensaje a la posteridad sobre lo que era su cultura. Déjame ir una pausa. Eso es exactamente. Déjame ir una pausa y regreso contigo, Diana. Vamos a una pausa, ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Diana Magaloni, directora del programa de arte de las Antiguas Américas del Museo de Arte de Los Ángeles. Diana, decíamos que lo importante es que existe este trabajo hecho por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún, pero son ellos, los intelectuales y artistas nahuas, los que están conscientes que están dejando un testimonio para la posteridad. Y además quienes lo escribieron. En realidad son ellos quienes tradujeron las preguntas y las respuestas en pinturas de las comunidades a un náhuatl alfabético. Entonces, en realidad es una obra hecha por los primeros mexicanos. ¿Qué te llamó la atención? ¿Descubriste algo a partir de este trabajo en que nos lo entregan ya con capacidad para verlo?
Mira, es una enciclopedia, entonces imagínate, en ese momento es como, ¿qué te puedo decir? Es el conocimiento de vanguardia, es haber hecho una enciclopedia con todas las entradas, existen todos los animales posibles que existen en Nueva España, ¿no? Uh-huh. Que entonces México era Nueva España, existe todo lo que existía y han logrado dejar esos conocimientos en 12 libros. Pero hay un libro muy especial que fue el que estudié, que es el libro de la conquista. Es la única versión indígena, histórica, escrita por indígenas nahuas sobre el proceso de invasión, conquista y colonización. Y es una visión muy diferente a la de las fuentes europeas, a ver, cuéntame, que se reprimió y se censuró. Digo, hasta ahora, del proyecto del Códice Florentino con el Getty, logramos traducir el náhuatl al español, porque el español que tenemos es la traducción de Sagún, que es una traducción completamente distinta a la original. O sea, en realidad él tuvo que una censura, claro, una censura ideológica, política, de todo tipo. Pero fuerte. Entonces, ahora está traducida al español por Berenice Alcántara y Federico Navarrete de la UNAM, y es una gran cosa. Eso es lo primero, muy importante. Y la segunda cosa que me tocó a mí, estuve yo 6 meses con los originales en Florencia, y junto con la Universidad de Florencia pudimos analizar todos los colores. Y los pigmentos que utilizaron son pigmentos, unos hechos de flores, con una química muy, muy avanzada, porque no se han deteriorado y son colores hermosísimos, y otros minerales. Y los colores de flores se usan para pintar todo lo que es el mundo solar, y los colores minerales todo lo que es el mundo de la noche y de la luna, porque ambas fuerzas crean el cosmos. Wow. Entonces, ellos sabían que se estaban muriendo porque la pandemia en 1576, un año antes de acabar el códice, empezaron en 75, en 76 llega una pandemia que acaba ya matando al 90% de la población indígena y la élite del centro de México. Y entonces ellos están conscientes, y se quedan encerrados en el Colegio Santa Cruz Tlatelolco, están conscientes que lo único que quedará de ellos es ese documento. Qué impresionante. Y tú que has estudiado esto toda la vida, escuchar esa nueva voz, digamos que sí. Dime un ejemplo de qué te impresionó de esta otra, de la voz de los vencidos. Mira, lo que más me impresionó es que en realidad nosotros tenemos como una sensación, una culpa original, ¿no? Y entonces o vemos al mundo indígena como pobres, esto que les pasó, qué terrible, pobres indígenas, y nunca los vemos como los agentes de su propia historia, con una absoluta fuerza y dignidad, con una visión de que ellos están realmente aceptando la realidad como es, ¿sabes? O sea, es como, se acabó el mundo que existía, empieza este nuevo mundo, el sol ahora le toca ser quien gobierna, es el sol, son los españoles, a nosotros nos toca hacer la luna, es la cultura, es donde ellos, ¿no?, yerguen su árbol y se ubican, y los dos tenemos un lugar aquí, y es una cultura donde nos hemos expandido. Entonces, esa fuerza cultural, esa manera de aceptar la realidad sin víctimas y victimarios, me impresionó muchísimo de la voz indígena en realidad, escrito. Lo que me dirías tú es, si eso no perduró más allá del siglo XVI, y es decir, si estas élites culturales de los mexicas no trascendió más, es en realidad por la gran pandemia. La verdad se acabó con la pandemia, es cierto, y ahora lo que sí sabemos de las pandemias es que en el pasado, por ejemplo, el Huecocolistli, se llama así, había existido, y los graneros de Moctezuma estaban abiertos para sostener al pueblo en caso de grandes sequías o de enfermedades como estas. Tenían un sistema realmente donde se sostenía al pueblo en casos de crisis. Y durante la época colonial eso dejó de existir porque empieza la economía de mercado. O sea, ¿no? Es mano de obra y son
¿no? Realmente es el inicio de la modernidad y del problema de la modernidad que todavía vemos donde, ¿no? Sí. No existe una red social que cacha a quienes están y entonces trabajando. Las pandemias provocadas por la llegada de los españoles, para la que no estaban protegidos, los agarró sin ningún tipo, no solo de protección digamos interna, inmunológica, sino tampoco social. Interesantísimo. ¿Dónde lo podemos consultar? Mira, el Códice Florentino, ahora que ya lo logramos subir a la red, está en el Códice Florentino Digital del Getty, y realmente vale la pena porque es un proyecto increíble. O sea, entramos a la página del Getty digital. Mira, es Florentine Codex, así se escribe, florentinecodex.getty con YT.edu. Y ahí se puede elegir, por lo que veo, el idioma en el cual leer los libros. Qué interesante. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. También lo puedes escuchar en náhuatl. Wow, qué maravilla. Diana, te agradezco muchísimo. Qué maravilla. Gracias. Muchas gracias, Denise. Gracias, buen día. Saludarte.